apóstol Pedro. Así que le invito a buscar ahí en sus Biblias la segunda epístola al apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 2 y vamos a leer desde los versículos 10 al 14 inclusive. 10 al 14 inclusive. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Especialmente a los que andan tras la carne, sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de majestades angélicas, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Dios, hemos leído tu palabra, te pido que tú nos guíes esta mañana. Sabemos que tenemos una necesidad constante de escuchar tu palabra, Señor. Permite que nuestros sentidos se preparen para ello, se ajusten, Señor. No estamos escuchando consejos de hombres, no estamos viendo un partido de fútbol, Señor. Esto es importante. Oír tu palabra, Señor, es tal vez uno de los ejercicios más trascendentes para el cristiano. El que lo deja de hacer va a morir de inanición espiritual. Permítenos, Señor, darle a tu palabra el valor que ésta tiene, Señor, y permítenos ser alimentados esta mañana en conformidad a ella. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a... voy a silenciar los micrófonos, hermano, para que no vaya a haber algún accidente durante la predicación. Se me abrió otra ventana acá típica de anuncios. Me siguen escuchando, ¿verdad? Porque silencié todos los micrófonos, ¿sí? Ok, vamos. Bien, hermanos, durante este capítulo que estamos viendo esta mañana es posible, perdón, comencemos desde el comienzo, desde el inicio. El título de la predicación de esta mañana es La arrogancia y la pecaminosidad de los falsos maestros. La arrogancia y la pecaminosidad de los falsos maestros. Durante este capítulo 2, yo lo decía también la semana pasada, viene a ser un capítulo muy compacto, donde prácticamente las divisiones del texto son muy difíciles de hacer, porque la idea es prácticamente una sola, ¿ok? Pero obviamente compartir el capítulo 2 completo hubiese sido demasiada información y no hubiésemos podido reparar en ciertos detalles importantes del texto. Por eso vamos haciendo, en la medida de lo posible, vamos fragmentando un poco el texto, tratando de respetar su integridad, pero a veces en esta enseñanza tan unificada es un poco difícil. Pero es importante que usted lo tenga en cuenta. Por ello es que la analogía de la enfermedad, de los síntomas, del pronóstico, prácticamente nos sirve para el desarrollo de todo el texto, hermanos. Sigue describiendo, por así decirlo, el apóstol Pedro ahora los síntomas. ¿Cuáles son las manifestaciones del falso maestro, de su enseñanza, de su estilo de vida? Y recordemos que esto no es solamente información, sino que el apóstol Pedro lo que está haciendo es dando herramientas a la iglesia para que puedan identificar a los falsos maestros. Esto no es solamente material para archivar en una biblioteca. Esta era información importante para que los hermanos de la iglesia pudiesen identificar a los falsos maestros y definitivamente apartarse de ellos, no seguir su estilo de vida, no seguir su enseñanza. Y para nosotros hoy, en un contexto donde
La falsa enseñanza, hermanos, está absolutamente diseminada, diversificada, tanto dentro como fuera de la iglesia. Estas advertencias vienen a ser muy, muy actuales. Por lo tanto, debemos recibirlas como lo que son. Palabra del Señor que debe ser aplicada hoy a nuestras vidas. El pasaje esta mañana nos describe elementalmente dos características de los falsos maestros que yo dejo ver en el título, ¿cierto? Una es la arrogancia e ignorante espiritualidad, ¿sí? Los falsos maestros tienen una arrogante e ignorante espiritualidad. Eso es el punto número uno de los primeros versículos. Y luego, una vida de pecado al descubierto. Por lo tanto, son nuestros dos puntos de esta predicación. Vamos a ver al primer punto, una arrogante e ignorante espiritualidad, y esto lo podemos ver de forma muy clara en el versículo 10 y en el versículo 11. Dice especialmente a los que andan tras la carne, sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Ese especialmente, como podemos ver, está conectado con lo que terminábamos la semana anterior. La semana anterior hablábamos allí al final del verso 9 que los falsos maestros, ¿cierto?, van a sufrir el juicio, o como termina el mismo verso, bajo castigo para el día del juicio. Y ahí viene, especialmente a los que andan tras la carne, sus deseos corrompidos y desprecian autoridad. Ahí está, por lo tanto, el apóstol Pedro, junto con decir que estos falsos maestros están especialmente destinados para el juicio, nos está sumando un nuevo elemento, que es que precisamente despreciaban autoridad, blasfeman de las autoridades angélicas. Y el propio apóstol Pedro les da un calificativo, les da un nombre, dice estos son atrevidos y obstinados. En contraste, ¿cierto?, con el verso 11 que está inmediatamente después, dice, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Este verso 11 nos provee de forma indirecta o implícita algo que los falsos maestros sí estaban haciendo, porque el apóstol Pedro utiliza el siguiente argumento. Los ángeles, ¿cierto?, que son mayores en fuerza y en potencia, mayores que los falsos maestros, mayores que los seres humanos, dice, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Por lo tanto, inferimos que precisamente era eso lo que estaban haciendo los falsos maestros. Estaban pronunciando juicios injuriosos contra majestades angélicas. Y resulta bastante interesante porque hay un texto prácticamente análogo al que estamos leyendo, que es el de Judas. De hecho, segunda de Pedro y Judas vienen a ser los pasajes bíblicos, los textos bíblicos, que con mayor fuerza denuncian a los falsos maestros. Y encontramos entre ellos bastante similitud. Los estudiosos no se han puesto de acuerdo quién fue primero, si fue primero Pedro, si fue primero Judas, pero hay mucha similitud y no obstante, hay algo que Judas nos aporta y nos da más luz respecto de qué significa esto de autoridades angélicas, porque él utiliza, él hace uso del ejemplo, ¿cierto?, que vamos a pasar a leer ahora. Podemos ir a Judas, verso 8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos hombres soñando, contaminando su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades, de las majestades angélicas. Nuevamente el mismo concepto que utiliza el apóstol, ¿cierto? Blasfeman de las majestades angélicas. Y aquí está el ejemplo que Judas nos suma y que nos da mayor claridad al texto en el verso 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En otras palabras, mientras en el verso 11, ¿cierto?, había algo bastante general respecto de que las autoridades angélicas no proferían, no proferían, ¿cierto?, déjeme leerlo acá para no cambiar las palabras, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Ahora Judas añade esto, ¿cierto?, y nos dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Esto sí nos da más luz, ¿cierto? Nos da más luz de qué posiblemente era lo que los falsos maestros estaban haciendo. Estaban entrando en el terreno, ¿cierto?, de lo espiritual y si lo que Judas está exponiendo
lo tomamos como lo que es palabra del Señor y nos es útil, definitivamente ellos estaban profiriendo juicios injuriosos en el ambiente, digamos, de lo espiritual, probablemente contra ángeles, contra demonios, ¿cierto? Se estaban metiendo en ese terreno y es precisamente lo que ahora el apóstol Pedro está denunciando y está hablando precisamente de esa autoridad, ¿ok? Podemos inferir que existía una especie de ritual, ¿por qué no? ¿Cierto? Que era protagonizado por los falsos maestros, donde ¿qué estaban haciendo ellos en esos rituales? Blasfemaban contra autoridades angélicas. Apoyados en Judas, ¿cierto? Podemos inferir que estos hombres estaban haciendo esto en contra de demonios probablemente. Si mientras, a ver si lo explico bien, mientras el arcángel Miguel no profería juicio en contra de Satanás, estos hombres estaban haciendo lo contrario, estaban profiriendo juicios en contra de Satanás y probablemente de sus demonios. Entonces es un llamado bastante particular el que está haciendo aquí el apóstol Pedro. No sé si ustedes lo saben, bueno, por gracia del Señor aquí hay personas chilenas, venezolanas, argentinas, colombianas, ahí creo que los nombré a todos, pero acá en Chile, yo recuerdo cuando era niño, eh, las personas más de edad tenían esta tendencia, ¿cierto? En una sociedad algo con muchos mitos y cosas, y cuando se sentía un ruido en la casa, se atribuía a espíritus, ¿cierto? Y lo que hacían en ese contexto era gritar, echar grosería, literalmente, a estos demonios que andaban ahí molestando, personas que habían muerto y que andaba el espíritu. No sé si esa será una práctica en otros países, pero aquí sí pasaba. Y yo mientras estaba viendo el texto me imaginaba un poco eso y lo inútil que es esa práctica, ¿cierto? Los espíritus, los demonios ignoran esas cosas, pero ahora también hay una manifestación de esto incluso dentro de la iglesia cristiana evangélica. Hay un énfasis sobredimensionado, yo diría probablemente en los últimos 20 o 30 años, respecto de la guerra espiritual. Y parece ser que entre más tú le grites a un demonio, si tú le gritas más fuerte, parece que el demonio va a huir con mayor rapidez. Y esto es llamativo, hermano, porque precisamente el texto, si algo nos está proveyendo esta mañana, es la mesura necesaria en este ambiente. Y yo como titulé, ¿cierto?, este primer punto, hay arrogancia aquí, hay arrogancia y el texto también nos muestra en el siguiente versículo que también hay ignorancia. Cuando hay arrogancia espiritual, cuando yo pienso que puedo hacer más de lo que la escritura me permite hacer, y cuando eso obviamente está informado, es un poco raro esto, pero está informado por la desinformación, está informado por la ignorancia, y eso es muy peligroso. Ah, el pastor MacArthur dice, los falsos maestros no tienen sensibilidad al poder y la presencia de los demonios o ángeles santos, sino que como bestias salvajes, insubordinadas, insolentes y arrogantes, embisten en el campo sobrenatural y maldicen personas, cosas y entes que ni siquiera entienden. El texto, ¿cierto? Es bastante claro, es bastante claro. Y bueno, yo pensaba en esto, usted, por ejemplo, usted visitó una librería y hoy día puede encontrar tomos, ni siquiera libros pequeños, tomos de guerra espiritual, donde precisamente los énfasis que esos tomos marcan muchas veces tienen que ver con lo que el apóstol Pedro aquí está denunciando como una mala práctica. Y lo que sí la Biblia nos provee, hermanos, porque la guerra espiritual es real. Estamos en una guerra espiritual, pero la escritura nos provee otro sistema de enfrentar. No es precisamente a los gritos, no es precisamente reprendiendo demonios a diestra y siniestra, sino que en textos que son de carácter prescriptivo. Vuelvo a repetir esto por si alguno no lo tiene aún suficientemente claro. En la escritura hay textos prescriptivos que son lo que nosotros debiésemos hacer. Yo siempre utilizo la misma ilustración y usted ya se la debe saber de memoria. El médico le prescribe una receta para que usted tome esos medicamentos y mejore. Eso es el carácter de prescriptivo. Y otros textos de carácter narrativo, como lo son, por ejemplo, los evangelios. Ahí se está narrando la historia, ¿cierto? Que obviamente es útil, pero para arrancar o para extraer una enseñanza de allí,
el ejercicio es un poco más complejo desde el punto de vista de la interpretación. Porque si yo tomo un texto de carácter narrativo y quiero hacer una enseñanza literal para el día de hoy, voy a tener serios problemas, hermano. Voy a tener serios problemas allí. Entonces, encontramos nosotros textos prescriptivos respecto de esto, de la enseñanza, ¿cierto?, de la guerra espiritual. Como, por ejemplo, el mismo apóstol Pedro, en Primera de Pedro 5, 8 y 9, Primera de Pedro 5, 8 y 9, dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y Santiago añade: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Ahí usted tiene textos prescriptivos que nos están ayudando a nosotros a entender cómo enfrentar esta guerra. No es precisamente a los gritos, no es precisamente desafiando a las autoridades angélicas o a los demonios, sino es precisamente con una actitud sobria, dice el apóstol Pedro. Estén sobrios, estén alertas. Es verdad, el Satanás, nuestro enemigo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resístalo. ¿Cómo? Estando firmes en la fe, con nuestras convicciones bíblicas claras, con nuestra seguridad de lo que Dios ha hecho de forma clara. Y lo que dice Santiago es: sométanse a Dios. Sométanse a Dios. No es a los gritos, no es a las vociferaciones, sino que es básicamente con una vida que está sometida al Señor. Es nuestra mejor defensa en contra de esta guerra espiritual de la cual hoy día vivimos. Están los dos polos, ¿cierto? Aquellos que dicen que no hay guerra espiritual y aquellos que la han llevado a un extremo también dañino. Nosotros debemos andar siempre en el equilibrio bíblico de esta situación. Cuando hablamos del origen de estos desvíos doctrinales, ¿cierto? Definitivamente estos desvíos doctrinales, bien digo, en la época del apóstol Pedro, obedecían a esta falta, ¿cierto?, de saber lo que estaba revelado ya a esas alturas. Y el apóstol Pedro utiliza una analogía que es bastante poco amable, es bastante agresiva, por decirlo en otros términos. Dice: pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran. Ahí está, blasfemando de lo que ignoran. Recuerden que esta es una espiritualidad basada en la ignorancia. Entonces esta gente era capaz de entrar en estas contiendas espirituales, pero no basados en información, no basados en lo que Dios había revelado, sino basados en la ignorancia. Dice: serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas. Judas menciona en el mismo tenor, dice: pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, pero por estas cosas son ellos destruidos. El concepto del entendimiento nos provee cierta resistencia en contra de entrar en actitudes o prácticas como la que tenían los falsos maestros, que el autor, que Pedro viene a decir que son verdaderos animales irracionales. La base, por lo tanto, hermanos, el problema aquí es del entendimiento. La falta del entendimiento se suplía con instinto. Y aquí el ejemplo es bastante ilustrativo, propio de los animales, que los animales se comportan básicamente a través de instinto. Y esta es la analogía que el apóstol Pedro quiere ofrecer, esta es la denuncia. Estos animales irracionales, salvajes, son finalmente cazados, ¿sí? Cazados con Z. De la misma manera, esta destrucción alcanzará a los falsos maestros. Eso nos sigue hablando del juicio. La idea del juicio sobre los falsos maestros se repite en nuestro texto de diferentes formas, ahora utilizando esta analogía bastante agresiva, llamando a estos falsos maestros verdaderos animales irracionales que son conducidos por el instinto, ¿sí? No por el entendimiento. Esa idea, amada iglesia, es bastante importante. Nosotros debemos dirigir nuestra vida como creyentes, trayendo una aplicación, no en base al instinto,
no debe ser nuestra guía primordial, sino en base al entendimiento. El entendimiento. No, yo anotaba acá, no hagamos ciencia ficción de la escritura. Hay cierta inclinación en muchos círculos de creyentes, de cristianos, a hacer verdadera ciencia ficción con lo que la escritura enseña. Ciñámonos en primer término a lo que la Biblia dice, de forma clara y transversal, lo que los reformadores llamaban la perspicuidad de la escritura. ¿Sí? La escritura se interpreta a sí misma y es capaz de revelarnos, ¿cierto?, lo fundamental del evangelio a todos, no solamente a los teólogos brillantes que la historia nos ha dejado, sino que a cualquier creyente genuino tiene esta capacidad, porque es una capacidad sobrenatural que el Espíritu da, ¿cierto? Y en segundo término, a lo que la Iglesia también reconoce como doctrina histórica, la misma escritura, la doctrina histórica, y debemos nosotros cuidarnos de las novedades interpretativas. Estos tomos que yo les decía antes de guerra espiritual no son más que eso, son novedades interpretativas que han nacido básicamente en los últimos 20 o 30 años respecto de la guerra espiritual, pero no son cosas que la Iglesia y que la misma escritura encuentre testimonio en ninguna etapa de la historia, hermano. El pastor Núñez decía algo que yo estoy parafraseando, me parece que nos sirve de ilustración, y es que si tú lees un pasaje en la Biblia y encuentras una interpretación que nunca nadie ha encontrado en los 2000 años de historia de la Iglesia, es mejor que ahí te detengas, porque probablemente tu interpretación sea una interpretación errada, sea una interpretación utilizando el término del pasaje de esta mañana en base a instinto, no en base a entendimiento. Amén. Y ahí encontramos una aplicación para nosotros hoy. Probablemente ninguno de nosotros, ¿cierto?, es un falso maestro, esperemos que no. Pero sin lugar a dudas sí nos deja esta aplicación para nosotros. Debemos acercarnos a la escritura no en base a los instintos, sino en base al entendimiento, hermanos. Y ese entendimiento es un entendimiento que solo nos puede proveer la escritura, y un estudio serio y un estudio meticuloso, gradual, de lo que la escritura ha revelado, de lo que la escritura más bien reveló. Esta es la analogía, ¿cierto? Una analogía dura, una denuncia dura, y dice que serán finalmente casados, y en última instancia Dios va a hacer un juicio justo, dice el verso 13, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Así como los animales salvajes son cazados en su instinto, estos falsos maestros también sufrirán el mal por su iniquidad. No es poco serio tergiversar la verdad de Dios, lo decíamos la semana anterior. Es propio, ¿cierto?, de Satanás mismo, y lo veíamos ahí en el huerto de Edén, hermanos, como Satanás, ¿cierto?, desafía lo que Dios había dicho. En Génesis 1, Dios había creado por el poder de su palabra, ¿cierto? Ese fue el instrumento de la creación, su palabra. ¿Y qué era lo que Satanás estaba poniendo en duda ahora? Precisamente la palabra. Y lo que Satanás dice a través de la serpiente es, ¿así que Dios ha dicho? Sí, Dios ha dicho, y lo había dicho a través, creando, y toda la creación obedeció, y todas las cosas que él dijo sucedieron. Y ahora Satanás tiene la osadía de transmitir este pensamiento de duda al hombre. Así que Dios ha dicho. Bueno, y sabemos cómo continúa la historia. Pero esto es precisamente lo que replican los falsos maestros, queridos hermanos. La falsa espiritualidad es presuntuosa, es exagerada. Y aquí, en un lenguaje muy sencillo y cotidiano, espero que todos entiendan, la falsa espiritualidad se pasa a 3 pueblos, por decirlo así. Se pasa de largo, se pasa de largo. El segundo punto de nuestro sermón es una vida de pecado al descubierto. Ese era lo que estos falsos maestros practicaban. Dice el verso 13 en la parte B, dice, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia
son hijos de maldición. Revisando un poco la NBI, por ejemplo, en el capítulo 2, el mismo capítulo, el mismo versículo, dice, su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Pedro continúa con este perfil, hermanos, de los falsos maestros. Lo primero que resalta en la frase es que, como hemos venido diciendo, estos hombres tienen cercanía posiblemente a la iglesia. Están dentro del contexto de la iglesia, como hemos dicho antes. Y es necesario que nosotros estemos alertas a esta realidad, hermanos. Deme un segundo, que parece que me faltó una impresión en mi guía. Pero lo que es claro en el texto, como bien venía diciendo, es que estos hombres no eran ajenos a la iglesia, porque el texto dice que incluso eran capaces de comer o de compartir, ahí haciendo alusión a lo que la iglesia primitiva practicaba como ágapes, donde no solo se compartía la cena del Señor, sino que también se compartía comida. Y estos hombres estaban participando de ese contexto, y ese contexto no era abierto, digamos, a cualquier persona. Los falsos maestros, hermanos, estaban en esa época participando dentro de la iglesia, y como también muchas veces lo podemos ver nosotros hoy. Déjeme ubicar donde quedé. Aquí estoy. Dice, pecar de esta forma era señal que había tocado el fondo. Cuando dice el texto, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. O sea, esta forma de pecado era para la sociedad, incluso para la sociedad romana, era una vergüenza absoluta, era una perversión absoluta. ¿Y qué es lo que acusa este pecado a la luz del día? Es que absolutamente sus conciencias estaban cauterizadas y ya habían perdido incluso la vergüenza. Su estilo de vida, delata el verso 14, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Es decir, su disolución moral permanente no es otra, es otra señal más de estos hombres. Los falsos maestros habían perdido todo control moral y no podían mirar a cualquier mujer sin verla con un potencial de adúltera. Estaban precisamente haciendo lo que el mismo Señor Jesucristo había descrito en Mateo 5:28, donde dice, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, estos falsos maestros estaban desafiando de manera directa lo que el mismo Señor Jesucristo había dicho. Ahora, respecto del blanco, de las enseñanzas, esto es bastante claro, hermanos. Ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, pecaban a la luz del día sin ninguna vergüenza, y ellos tenían un blanco fácil. Y aquí otra vez la palabra nos previene. Dice, seducen a las almas inestables, a personas inconstantes, como traduce también la NBI. Esta es una advertencia también para nosotros, iglesia, y nos da mayor claridad a qué inestabilidad apunta, ¿cierto? Aunque el texto es bastante claro, pero en esta misma carta, en 3:16, dice asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen. Allí está, la misma palabra. Como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Como ya hemos dicho antes, nuestra mejor defensa contra la falsa enseñanza es ser fuertes en la escritura. Permítame leer una cita de Ferguson. Dice, tal como un oído musical bien entrenado y experimentado reconoce si una pieza musical se está tocando bien o mal, así también el ejercicio espiritual en la palabra de Dios crea discernimiento. ¿Nota usted lo que este autor está diciendo? Así como un músico experimentado puede captar, ¿cierto? Si si una música está siendo bien ejecutada o no, así también nuestro oído espiritual va a ser capacitado de mejor forma en la medida que nosotros conocemos la verdad
bíblica para reconocer lo que es falso. Hay algo particular, no sé si usted lo ha podido notar, respecto de los cultos o sectas. No importa cuán reprochable sea moralmente el líder, siempre va a tener un séquito de personas que los seguirán incondicionalmente. Y eso es así, lo hemos visto, uno no deja de sorprenderse, cada cierto tiempo en las noticias sale algo como esto, ¿cierto? Un líder absolutamente reprobable desde el punto de vista moral, pero aún tiene gente que lo sigue. De hecho, acá cerca, yo tengo un caso, acá al frente de mi departamento, y es llamativo, hermano, y tienen grandes construcciones y tienen mueven grandes sumas de dinero también, como es otra de las características de los falsos maestros. Y tienen gente que los sigue, tienen gente que los avala, tienen gente que los financia. Bueno, ¿qué tipo de personas son estas? Precisamente lo que la Biblia nos está diciendo esta mañana. Son almas inestables, son personas que no son constantes. Los calificativos que se suman, ¿cierto? Dice que estos hombres, los falsos maestros, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, y sigue siendo muy fuerte el lenguaje, hermano, para esto. Son hijos de maldición, son hijos de maldición. Lo decíamos la semana anterior. Creo que si hay algo que no hemos hecho suficientemente bien como Iglesia de Cristo, es juzgar como Dios juzga la falsedad. Dios juzga la falsedad seriamente. Lo hace con severidad, con un juicio serio. Y nosotros muchas veces en la iglesia somos demasiado relativos, sobreenfatizamos de manera poco cierta el amor, y, y cometemos así ese pecado de no estar a la altura de cuando la verdad de Dios está siendo desafiada, minada. No tenemos la actitud correcta muchas veces. Estos hombres tenían un corazón ejercitado en la avaricia. Perdón, hermanos, no tengo el notebook conectado, ojalá no se apague. Listo, alcancé. El término ejercitar acá, dice un corazón ejercitado en la avaricia, era utilizado en el rigor que tenían los atletas en su preparación. Es decir, en otras palabras, estos falsos maestros eran comprometidos, eran intencionales ¿en qué? En practicar la avaricia, en satisfacerse a sí mismo. Y termina el texto diciendo, son hijos de maldición. La implicación acá es bastante directa. Estaban condenados al infierno, producto de su maldad licenciosa. El perfil del falso maestro, y ya voy finalizando con esto, es todo lo contrario a lo que es nuestro Señor. Hoy vemos la arrogancia espiritual, que la base de la arrogancia espiritual, como el texto nos provee, proviene desde la ignorancia, desde dejarse guiar instintivamente y no en base al entendimiento que el Señor nos pide, un entendimiento bíblico, y una vida de pecado sin vergüenza, una vida de pecado al descubierto, de la cual ellos ni siquiera se disculpaban, sino que tenían la capacidad de vivir una vida de pecado licenciosa e incluso estar participando en espacios como es el ágape o la cena del Señor. Así de corrompidos estaban sus conciencias, hermanos. Luego, ¿cierto? En contraste con esa vida de pecado sin vergüenza, nuestro Señor Jesucristo nos muestra que Él es santo. Para hablar de la autoridad del Señor Jesucristo, Colosenses 2:14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Verso 15, habiendo despojado a los poderes y potestades. Ahí está, ¿cierto? El Señor es quien ejerció esta tarea. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y el mismo apóstol Pedro, ¿cierto? En su primera carta nos exhortaba en capítulo 1, verso 15,
sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Ahí están reflejados, ¿cierto? La contraparte, por decirlo así, entre tanto los falsos maestros viven vidas que aparentan espiritualidad, una espiritualidad vacía, arrogante, desinformada, ignorante. El Señor Jesucristo fue quien, dice el texto, triunfó sobre todo, sobre toda autoridad, sobre todo poder, el Señor Jesucristo. Y por otro lado, los textos que leíamos respecto a la verdadera guerra espiritual. Y en segundo término, esta actitud de pecado desenfrenada propia de los falsos maestros. Por el contrario, como nuestro Señor Jesucristo fue santo, también nos invita a nosotros a caminar en dicha santidad. La falsa doctrina, hermanos, la falsa enseñanza, sus manifestaciones como una espiritualidad arrogante, desinformada, ignorante, y el pecado al descubierto, e incluso un pecado que se ufana, ¿cierto? Un pecado que se muestra sin ningún tipo de vergüenza, va a seguir viéndose hoy en día. De hecho, somos testigos de eso. Nosotros debemos caminar precisamente en la vereda contraria, en una vereda que procure una espiritualidad en base a la escritura y también ser intencionales, así como los falsos maestros eran intencionales, como dice el texto, se ejercitaban, ¿cierto?, para la avaricia. Por el contrario, nosotros ser intencionales en la santidad que Dios espera, nos demanda, y no solo nos demanda, sino que nos ha capacitado a través de su espíritu para vivir. Se cierra sus ojos y oramos juntos para entregar esta enseñanza. Buen Dios y Padre, gracias te damos por esta enseñanza en tu palabra. Es un poco más complejo tal vez mantenernos atentos, incluso para quien expone presenta más desafíos. Pero te damos gracias porque con todo tú nos permites compartir este tiempo. Hablar de tu palabra siempre resulta beneficioso para nosotros, Dios. Permite que este mensaje haya en nosotros una tierra fértil, una tierra donde pueda crecer, donde pueda desarrollarse. Y en tiempos donde la falsa doctrina está minando y está de forma tan desenfrenada, atacando tu verdad en distintas áreas, nosotros podamos permanecer en la verdad, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Eh, Tenemos algunas peticiones de oración aquí. Y bueno, vamos a estar presentando esa petición de oración. Eh, Apenas tenga noticias, hermanos, respecto de lo que yo les comentaba antes de la sede, vamos a estar compartiéndolas. Si hay, si hay continuidad en la persona, porque no es la misma presidenta, pero sí ella como que dejó a alguien que también se postuló. Si hay continuidad, yo tengo una conversación de que podríamos continuar en la sede, pero eso también es algo incierto. Vamos a silenciar acá. Y bueno, si no hubiese, ahí entramos, bien digo, en otro escenario y tendríamos que ver cómo lo resolvemos, cómo conseguimos un lugar para seguir congregándonos los domingos. Así que esté orando por esto, hermano. Esté orando. Sea cual sea el escenario, dependemos siempre del Señor, esperando poder seguir la labor de la iglesia. Hermanos, yo otra vez tengo que disculparme con aquellos que están haciendo el curso de discipulado. Me ha sido muy difícil poder grabar clases por las múltiples responsabilidades que tengo. No es una cuestión de falta de voluntad. De verdad, quienes me conocen más de cerca saben que no he podido, no he podido. Pero para resolver esto y para darle un cierre al ciclo, voy a abrir las clases que ya estaban grabadas, hermano, para terminar esto. Las clases que nosotros hicimos, creo que hace 3 años.
Y lo que sí vamos a hacer a través de esta misma plataforma, una vez que esas clases estén listas, hacer un en vivo para resolver dudas, para conversar de esas clases, que van a ser 2 o 3 clases, si ahí estamos cerrando. Es una clase que habla de la iglesia local, de la membresía, que está grabada, y bueno, tengo que revisar la otra, no recuerdo en este momento, pero vamos a utilizar esas clases, hermano, porque bueno, ya prácticamente desde que se inició eso es casi un año, y para mí está siendo muy difícil grabar. Entonces voy a abrir esas clases para todos los que están al día, y bueno, la otra, la revisión de las pruebas también se las debo. He pensado en imprimir las pruebas porque así es más fácil para mí corregir, a ver si el próximo domingo, si nos juntamos, les puedo llevar esos resultados. Y de ahí nos ponemos de acuerdo para cerrar eso y ver lo que podría seguir. Hay un material bastante bueno que de hecho me lo trajo Mónica con Juan Pablo, que tengo ahí, que también es un discipulado. Así que posiblemente eso va a ser lo que vamos a estar utilizando. Y lo ideal de eso que sea presencial. Así que esperamos también Dios nos confirme o no el lugar de la sede y ver de qué manera lo enfrentamos si es que no. Amén. Así que eso es lo que vamos a hacer con las clases, hermano. Le pido disculpas otra vez. Lo que sí, una vez que terminen esas clases y todos hayan visto esas clases, también van a tener tiempo suficiente, no se asusten. Vamos a hacer un en vivo para hablar de los temas, tal vez resaltar algunas cosas que a lo mejor yo en ese tiempo no dije, pero que pueden ser útiles también para nosotros hoy. Bien, déjeme ver, porque me pedía la oración Belén, va a estar postulando dice, rindiendo pruebas de transición para entrar a la universidad. Vamos a orar por Belén, amén. Que va a rendir mañana, es decir, lunes y martes, estas pruebas de transición para reintegrarse a la universidad. Así que para que el Señor le acompañe y pueda obtener los resultados que espera. Amén. Y bien, también oramos por todos los hermanos que pudiesen estar enfermos, ¿cierto? En este tiempo de invierno. Los resfriados andan a la orden del día. Así que vamos a estar orando para finalizar. Amén. Bien, iglesia. Te invito a que cierre sus ojos ahí en su lugar y podamos orar. Perdón, hermanos. Antes de orar, tenía una canción acá que también preparó mi hermano José Eli con su esposa. Déjeme ver si la encuentro. Está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. En la tormenta mi ancla firme está en él. Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie, todo lo
mi salvación, la roca de mi salvación. En Jesucristo firme estoy, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. En Cristo, la roca fuerte, firme, estaré de pie. Todo lo demás arena es. Todo lo demás arena es. Todo lo demás arena es. Todo lo demás arena Amén. Ahí muy relacionado con la predicación, hermano. Lo demás es arena. Los falsos maestros es arena. Las enseñanzas de este mundo son arena. Pero en Cristo estamos seguros, como yo decía al final de los textos. En el Señor estamos seguros. Él es nuestra roca. Pues, la amenaza es grande. La amenaza de los falsos maestros es grande. Es pragmática. Avanza. Pero nunca será más grande que la de nuestro Dios. Amén. Así que no debemos temer, debemos estar seguros, debemos hacer nuestra parte responsable en esto, tal como la predicación hizo el intento al menos de poder enseñarlo. Bien, es un gozo verles, hermanos, a los que se atrevieron a poner sus cámaras, pero a todos en general. Veo ahí a Oliver, ¿cierto? Con su papá, con la Ondina, y también mi hermano... la mamá Ondina, ¿cierto? Y mi hermano Rodolfo, que lo veo 2 veces al hermano Rodolfo, está repetido. Está por 2. Y en general a todos, hermano, un gusto verles y que el Señor les guarde. Ahí también el Eduardito, que le gustan las cámaras, ahí está saludando con mi esposa. Ahí está hablando el Oliver. Así que... Bueno, Independiente, hermano, usted lo sabe, esto no es un reemplazo a la reunión. La virtualidad no tiene ese poder. Amén. Dios nos ha dejado el reunirnos, el compartir unos con otros, no la virtualidad. Pero, sin embargo, me parecía lo más directo de hacer, y tampoco es bueno no hacer nada. Es decir, bueno, no tenemos dónde reunirnos, entonces cada uno... Haga lo que pueda. No, me parece que debemos conservar aún este espacio de comunión, aunque sea a través de estas plataformas virtuales. Bien, está como adelantaba, vamos a orar por Belén, quien va a rendir esos exámenes. No sé si alguien más tiene alguna petición de oración para que podamos también orar juntos. Puede decirlo, puede hablar si alguien tiene alguna petición de oración. Y si no, ya vamos finalizando. Por mis manos. Dígame. Tus manos, ¿verdad? Todavía no Dios hinchado. Hermano Vamos José tiene... consulta el lunes con dermatología. Sí. José está ahí con una afección en sus manos. Esperemos que encuentren un buen tratamiento para eso, amén. Que no sea nada de cuidado, sino que con un buen tratamiento pueda pasar. Joseli, entonces también vamos a orar por Joseli, vamos a orar por Belén. De paso, hermano, yo había anunciado el miércoles una posible charla para matrimonios con un pastor. Lamentablemente no se va a poder hacer porque el pastor no puede hacerlo. O sea, bueno, no voy a dar las razones, él me dio las razones, pero no están trabajando de ese modo. No están haciendo ellos charlas virtuales, por así decirlo. Así que lamentablemente no se va a poder hacer.
pero la inquietud sigue en pie, así que oremos y bueno, Dios mostrará de qué forma podemos ser instruidos también en esa área. Hay otras maneras también de hacerlo, así que dependemos de la gracia del Señor para poder concretar eso también. Y también en otras áreas, hermanos, en otras áreas esperamos también contar con herramientas en las distintas etapas de la vida en la cual estamos, en los distintos escenarios que estamos cada uno. Creemos en la suficiencia de la Escritura, creemos que la Escritura tiene todo lo necesario para la vida y la piedad, como dice Pedro también, ¿cierto? Así que apelamos a eso, apelamos a su Espíritu Santo y creemos, como dice el apóstol Pablo a los filipenses, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día del Señor. Amén. Bien, vamos a estar orando entonces para finalizar. Cerremos nuestros ojos y oremos delante de la presencia de nuestro buen y sabio Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de reunión virtual, es eso. Gracias porque a pesar de no poder contar con el lugar físico, tenemos esta virtualidad que sabemos que no es lo mismo, pero tiene una utilidad, Señor. Y te damos gracias por ello. Queremos orar por Belén, Señor. Ella va a presentar exámenes para reintegrarse a la universidad el lunes y el martes. Te pedimos que tú le des la claridad, la tranquilidad suficiente. Estoy seguro que ella se ha preparado para esto. Te pido, Señor, que el nerviosismo pueda estar en control y ella pueda imprimir las ideas de sus estudios en esos exámenes de forma cabal, en la conformidad a lo que ella ha estudiado y se ha preparado. Te rogamos por ella, Señor, tú le acompañes en este paso. Oramos también por Joseli, está con una afección ahí en sus manos, tiene pedida una hora al dermatólogo. Te pedimos, Señor, que tú puedas acompañarle, que puedan llegar a un diagnóstico claro, que sea tratable, que no sea algo complejo, Señor. Y también oramos por todos los demás hermanos, Señor, que puedan estar enfrentando tanto situaciones como enfermedades, Señor. Siempre estamos tal vez enfrentando algo de esto. Yo te ruego que tú fortalezcas a la iglesia, fortalezcas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Estamos en distintos escenarios. Hay personas solteras, hay personas casadas, Señor. Hay matrimonios con hijos, sin hijos. Todos tenemos diversidad de escenas, pero sabemos que en todas ellas podemos contar contigo. Te ruego, Dios, que nos ayudes. Siempre apelamos a tu gracia, apelamos a tu sabiduría, Señor, a tu sostén, porque hemos llegado a la conclusión de que separados de ti, como dice la Escritura, nada podemos hacer, Señor, nada podemos hacer. Somos absolutamente inútiles si tú no estás con nosotros. Fortalécenos, Señor. Fortalece nuestros cimientos como individuos, como familias, como iglesias, Señor. Permítenos avanzar en la conformidad a tu plan y no a planes propios, Señor, no a diseños propios, sino en conformidad al tuyo. Te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha apartado este tiempo para conectarse y guárdanos, Señor, en nuestros hogares. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Una buena